fue, ¿cómo se llama? Los ciclos de potencia. Así que vamos a partir. Ya, pues, vieron que los ciclos de potencias eran mejor o sea, eran como el ciclo de Carnot, pero quitando la no ideal, la idealidad. Entonces, ya, entonces si tenían el ciclo de Carnot, que era que ya tenían ahí un ciclo de Carnot, que era el depósito caliente, después una turbina, a un depósito frío, y después al compresor, y después se volvía, y así iba. Si hacían un diagrama de temperatura-entropía, les quedaba así. Era temperatura, entropía, hasta la campana. Y les quedaba algo así. Que de aquí a este punto era el depósito caliente, el depósito frío, la turbina y el compresor. Entonces, como si se fijan, aquí en el ciclo Carnot, pues cuando este que es 1, 2, 3, 4. Cuando entra al depósito caliente, entra como vapor, como líquido saturado y sale como vapor saturado. Después baja, porque es ideal, 100%, y se queda en líquido más vapor. Y de aquí después, cuando sale del depósito frío, también está el líquido más vapor, y al entrar al salir del compresor, vuelve a estar en líquido saturado. Ya lo que, bueno, como no es viable porque supone que se cuenta como 100% de la eficiencia, a las turbinas y compresores entran en líquido más vapor, y eso en la realidad no puede ser. Así que lo que pasaba era que al ciclo se le cambió el depósito frío y el depósito caliente. Pues. Entonces pasó a ser que era como una caldera. Era todo ahora, en vez de solo el depósito caliente, iba a haber un precalentador, después iba a haber un boiler y un sobrecalentador. Entonces aquí ahora habían más pasos más, que antes que era solo que pasaba del depósito caliente. Entonces de aquí pasaba a la turbina, y ahora aquí era un condensador total, o un condensador. Bueno, aquí estaba bomba o compresor, y pasaba acá. Entonces, si eso lo ven en un diagrama de temperatura-entropía, les queda algo así. Que partían aquí, este es el 1, el 2, el 3, después bajaban aquí. Hacían. O sea, este era el 1, aquí el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Donde este es el 3, el 4, 5 y 6. Entonces, como ven, ahí cambia el diagrama. Ahora a la turbina entra como vapor saturado, y a la bomba entra como líquido saturado, que es lo que tiene que pasar. No puede entrar con líquido más vapor. Y bueno, ya los ciclos de Rankine o potencia son que le incluyen esto o le van incluyendo recalentadores intermedios. Y al agregar los recalentadores intermedios, aumenta la eficiencia del ciclo. Entonces, ¿eso les quedó todo claro? Sí. Ya, entonces pasemos al tiro a ver el ejercicio. Igual que de ciclo de potencia, ciclo de Rankine, no hay mucho que hacer porque, no sé, según yo, bueno, pues lo que tenían que ver era solo ciclo de potencia, que la próxima clase iban a ver ecuaciones de estado y después residuales. Así que, bueno, el ciclo de potencia no hay mucho que ver si todavía no han visto residuales.
pero es lo mismo que era cuando trabajaban con el diagrama de agua. Entonces, en la ayudantía vamos a ver eso. Ya, entonces, si ven ahí, ya está la ayudantía y nos dicen que la figura 10.1 describe un ciclo de potencia donde se utiliza agua como fluido de trabajo. Y nos dicen que vamos a analizar el proceso como un ciclo de Carnot y como un ciclo de Rankine. Entonces ahí tenemos el diagrama. Y esta es la turbina, el condensador, la bomba y el boiler. Cuando se trabaja como ciclo Carnot, esto es solo un depósito caliente y esto es solo un depósito frío. Y aquí es turbina y condensador, o sea, y bomba. Ya. Entonces dice que la presión del generador de vapor en ambos ciclos es de 30 bar y en el ciclo de Carnot la presión del condensador es 2 bar, mientras que en condiciones de operación la temperatura máxima del vapor de agua es 500 grados Celsius. Y nos dan la eficiencia de la bomba. Entonces nos piden llenar estas dos, ¿cómo se llama? Estas dos tablas. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el ciclo de Carnot. ¿Se ve ahí el paint o no? La imagen del diagrama. Ya calma. Bueno, ya como dicen, la presión del generador de vapor en ambos ciclos es 30. Si el tiro lo pongo. Ya, entonces vamos primero ya, como nos dicen que es 30 bar a la salida del generador de vapor. Entonces tenemos que aquí buscamos 30 bar, y aquí están 30 bar. Ya, pero no nos dan ningún dato más, pero como sabemos, como el ciclo de Carnot, a la salida del generador de vapor, tiene que salir como vapor saturado. Entonces estamos acá, en este punto. Ya, y aquí vemos la temperatura, tiramos una línea para allá, para acá, y estamos más o menos aquí. Que sería aquí, serían 250 ahí. ¿Ya? Y bueno, bajamos acá y tendríamos 6,2 de entropía, y la entalpía la vemos por esta curva de aquí. Entonces, que sería entre 2800 y 2850. ¿Ya? Y ahí vemos, entonces llenamos la primera, que dijimos que era 250, que estaba por saturado. La entropía 2850 y la entalpía, ya digo, la entalpía, no, pues la entalpía 2850 y la entropía 6,2. Ya, entonces después nos dicen que la presión del condensador es 2 bar. Ya, entonces volvamos al diagrama. Tenemos que bajar a los 2 bar. Y aquí los 2 bar están, creo que esa curva de ahí. Sería aquí 2 bar. Y como sabemos que a la salida del generador de vapor está la turbina, entonces tenemos que bajar recto hacia los 2 bar. Entonces bajamos recto hacia los 2 bar, que sería como algo como hasta, puta mía, como hasta algo por aquí. Creo. Sí, como hasta acá. Entonces aquí tenemos el segundo punto. Aquí este era el primero, no, este era la corriente 2 y aquí la corriente 3. ¿Ya? Después de, como sabemos, del ciclo Carnot, cuando sale la turbina, pasa por el depósito frío y tenemos que movernos hacia acá. Hacia acá. Pero no sabemos hasta dónde llegar porque tenemos que ver la parte de la corriente 1 primero. Pero como sabemos, en el depósito caliente solo se mueve
de líquido saturado a vapor saturado y trabaja a la misma presión. Entonces podemos hacer al tiro hasta donde llega, que sería más o menos aquí. Entonces este vendría siendo el 1. Esto es antes de que entre a la ¿cómo se llama? Al depósito caliente. Entonces entra al depósito caliente, sale, aquí pasa la turbina, para acá está el depósito frío y después pasa por el compresor y vuelve hasta acá. Entonces hacemos hasta aquí y me quedo menos chueco y después subimos de nuevo. Entonces este sería el 4. Y como se ven, se forma ese cuadrado que le había dicho, que si ven aquí está ese mismo cuadrado que se forma aquí, el que se ve en el diagrama. Entonces vamos llenando la tabla y habíamos dicho que si veíamos los puntos, para la corriente 3 estábamos a 2 bar y teníamos aproximadamente 2390 de entalpía y la misma entropía. Y la temperatura bajaba a 110. Ahí se lo voy a mostrar al tiro. Y esto está líquido más vapor. Entonces, como ven, bajábamos al 3 y aquí estaba entre 2200 y 2400 de entalpía. Entonces ahí más o menos 2390. La entropía tiene que ser la misma porque es 100% de eficiencia. Y la temperatura, si llegamos hasta acá, llegamos a una parte por ahí. Y eso puede ser 110, 115 por ahí. Entonces, después en el punto 1 era la misma temperatura que el punto 2, pero aquí la entropía es 1000. Si se fijan ahí, está el punto como en 1000. Y estoy diciendo todo el rato al revés. La entalpía es 1000 y la entropía está por acá, que eso es como 2,6. ¿Ya? Y bueno, el punto 4 hace lo mismo y a mí lo que me dio fue lo siguiente. Entonces, el primero era líquido saturado. Esta es la misma temperatura que la corriente 2, la misma presión también. Entropía 1000, 2,6. Y aquí también está el líquido más vapor, 110, 2, 920, 2,6. Bueno, ahí después lo van viendo en el diagrama y se van fijando en los valores. Igual no debería estar tan diferente. Bueno, entonces, ¿alguna duda con la parte del ciclo de Carnot? Si este es solo para comparar, ese lo deberían saber hacer fácilmente. Ya, entonces vamos al otro del ciclo de Rankine. El que vamos a ver va a ser como el que les dibujé en antes, que era este de aquí, que va a tener un precalentador, un boiler, el sobrecalentador, la turbina, un condensador y la bomba. Entonces, pues deberíamos ver, al dibujarlo en el diagrama, algo parecido a este. Ya, entonces, denme un segundo. Ya, entonces, vamos al otro entonces. Ya, aquí nos decían que la temperatura máxima en condiciones de operación del vapor de agua es de 500 grados Celsius. Y eso se refiere a cuando estamos aquí. Cuando sale el sobrecalentador. Aquí, porque este sería todo esto de aquí es depósito caliente. Entonces la mayor temperatura la va a alcanzar acá, en este punto. Entonces aquí serían los 500 grados Celsius que dice el enunciado. Y esto vendría siendo el punto de la corriente 3. ¿Ya? Y bueno, también nos dicen que la presión del generador de vapor en ambos ciclos es de 30 bar. Entonces, todas estas corrientes están a 30 bar, porque trabaja siempre a la misma presión. Entonces ahí ya podemos partir
ubicándonos aquí en el diagrama. Ya, entonces buscamos aquí los 30 bar y estamos por acá. Esta es la columna de 30 bar. Subimos hasta los 500 grados Celsius, que sería esta línea de aquí, y estaríamos llegando más o menos, me perdí, hasta aquí. Hasta acá, hasta ahí más o menos. Entonces este sería el punto de la corriente 3. ¿Ya? Luego, bueno, aquí ven los datos de entalpía. Si se dan cuenta, está súper cerca a 3500. Si bajamos aquí, bajamos. Estamos aquí entre como 7,4, 7,3. Y bueno, la temperatura 500 grados. Y estamos aquí en vapor sobrecalentado. Entonces, como les mostraba, después tenemos que pasar por la turbina. Y si bien en el enunciado solo dicen que la eficiencia de la bomba es 80%, entonces la eficiencia de esta va a ser 100%. Y indica que sea 100%, que hay que bajar rectamente hasta la condición de vapor saturado, para que entre el condensador. Entonces, vamos al diagrama. Y tiramos la línea recto hacia abajo. Entonces llegaríamos hasta algo más o menos, creo que era por ahí. Por aquí. Está muy recto, pero bueno, después lo hace. Pueden hacerlo con regla así. Y aquí sería el cuarto. Entonces, bueno, aquí también van viendo los valores de entalpía, entropía. Aquí la entropía es la misma, la temperatura son 99 grados, aproximadamente 100. Y bueno, como estamos el condensador, que es un condensador total, tenemos que irnos, y el condensador trabaja a presión constante. Bajamos, vamos directamente en línea recta hacia la izquierda, que llegaríamos hasta aquí. ¿Ya? Entonces, esto sería el punto 5. Bueno, ahí voy llenando la tabla con lo que tenemos. Entonces, el 3 dijimos que era vapor sobrecalentado. La presión, como era la misma de ambos ciclos, decía que era 30 bar. La entalpía que nos dio 3480 y este 7,4. Entonces, después bajamos el cuarto, que era la turbina, también 7,4. La entalpía aquí a mí me dio 2670. 98 grados Celsius le puse yo, un bar, y aquí estábamos el líquido, no, vapor saturado. La eficiencia de la bomba te la dan, que es 80%. Y como no te dice nada de la turbina, tienes que asumir que es 100%. Ya, y aquí el 5, que era después del condensador, que es el líquido saturado, la misma temperatura, la misma presión, 400 de entalpía y 1,3 más o menos de entropía. Ya, entonces después ya en el condensador pasamos aquí a este punto, al 5. Pues aquí como la bomba tiene eficiencia distinta a 100, no es ideal. Aquí nos proviene por el camino ideal, después por el camino real y sacar la verdadera entalpía y poder volver a dar toda la vuelta del ciclo. Entonces, lo primero es por la parte ideal. Y primero hay que saber hasta qué presión llega. Pero si volvemos a ver el dibujo, teníamos que la presión de todo esto eran 30 bar. Entonces la corriente 6 tiene que ser 30 bar. Y aquí estaba a 2 bar. O a 1. No, a 1. A 1. Entonces tenemos que llegar a 30 bar. Entonces nos movemos hacia arriba en línea recta hasta 30 bar. Y como aquí estamos en líquido subenfriado, solo lo hacemos más o menos al ojo. Entonces si se ve, ahí está.
Si ven aquí, esta es la curva de 30 bar, esta de acá. Entonces nos vamos en línea recta, y aquí bajamos aquí, y aquí algo estimado nomás, si el líquido se ha enfriado no cambian mucho los valores. Así que podríamos hacer algo como ahí, más o menos al ojo. Esto vendría siendo el punto 6, pero ideal. ¿Ya? Entonces aquí vamos para acá, sacamos la temperatura, más o menos 110. 110 une ahí, más o menos. Y bueno, la entropía es la misma, 1,3, y sacamos la entalpía que vendría siendo un poquito más de lo que nos había dado antes. Y bueno, aquí yo lo dibujé un poquito más al lado el número, pero en realidad está más cerca del 400 de la entalpía. ¿Ya? Entonces, vamos. Aquí nos ha dado 400, y entonces hay que ponerla un poquito más al lado. Si ya puse 420 y 1,3, que es la misma entropía. La temperatura la dije subió como a 110 y la presión era 30. Entonces aquí estamos en líquido subenfriado. Y bueno, ahora tenemos que sacar la presión de la corriente 6 real también es 30. Hay que sacar la entalpía para poder ubicar el punto y seguir con el diagrama. Entonces, si se acuerdan de eso, si vemos aquí, era la eficiencia de la bomba, que es el trabajo ideal partido en el real. Y esto igual a 0,8. ¿Cierto? Eso no se puede olvidar y tampoco se pueden equivocar, no, de ponerlo al revés, que le va a cambiar todo. Ya, pues entonces, haciendo este cálculo, bueno, aquí no nos da ningún flujo, así que solo tenemos que sacar el máximo. Entonces sería esto, H6 ideal menos H5, H6 real menos H5 igual a 0,8. Sacan ahí y a mí el H6 real me dio 425. No, que concuerda porque tiene que dar, aquí en la bomba tiene que dar un poquito más alto, para que sea positivo. Entonces, 425, y nos vamos al diagrama y lo ubicamos. Entonces, ya al principio estábamos aquí, ahora vamos a estar más o menos aquí. Nos movemos un poquito, aquí, puta mía, más o menos por ahí. Entonces, igual como aquí lo estamos haciendo solo con el diagrama, lo hacemos más o menos al ojo nomás. Tampoco es tan necesario. Como les dije, la parte del líquido enfriado no cambian mucho los valores, así que si lo vamos moviendo un poquito no va a pasar nada. Y bueno, pues después, ¿cómo se llama? Pasamos la bomba, ya. Pasamos la bomba, y ahora llegamos al precalentador, que ahora nosotros vamos acá. En esta parte de aquí vamos. Entonces el precalentador nos va a llevar hasta el líquido saturado. Y después el boiler nos lleva hasta el otro lado, hasta el vapor saturado. Entonces, como ya sabíamos que llegaba a 30 bar, tenemos que subir hasta líquido saturado en 30 bar. Y que esto quedaría más o menos, 30 bar era esa de ahí, para acá. Más o menos así. Entonces ahora tenemos que esta es 1. Y bueno, como les dije, después el boiler nos pasa de la campana hacia el otro lado. El boiler trabaja a presión constante, que es como la del condensador, pero el otro cambio de fase. Y llegamos hasta acá. Y este vendría siendo el 2.
Y aquí, bueno, volvemos después al sobrecalentador, que era esta parte de aquí. Este era el sobrecalentador, ya estábamos aquí el boiler. Aquí salíamos a vapor saturado. Y este nos lleva hasta vapor sobrecalentado, que sería el sobrecalentador. Entonces, volvemos y subimos hasta acá. Tenemos que irnos por la curva, porque es a presión constante. Entonces, chucha, lo dibujé mal. Ah, bueno, aquí lo voy a hacer al ojo nomás, pero ahí sería algo así. Hice una recta, pero ustedes tienen que hacerlo como una curva. Entonces, si se fijan, era como lo había dibujado yo al principio, como lo dibujé aquí en la pizarra. Solo que esto cambió un poquito y esto también, pero era la misma forma. Se tiraba para afuera al lado de la campana, que esto no pasa en el ciclo Carnot. Y esto es la idealidad. O sea, esta es la no idealidad. Entonces, ahí ya tendríamos sobre el diagrama, representamos ambos ciclos. Entonces, terminamos de llenar la tabla. Ya habíamos dicho que aquí en 30 de 425, y a mí la entropía había que moverse un poquito hacia la derecha. Entonces, 1,5 y la temperatura 112. Aquí seguíamos el líquido semi-enfriado. Entonces, después de la bomba pasábamos ¿cómo se llama? Al precalentador. Y esto nos dejaba el líquido saturado con una entalpía de 1000. De 1000, la entropía 2,6, la presión era 30 bar, la temperatura me dio 250. Si fijan, este es el mismo punto que estábamos acá arriba. Y bueno, después pasamos aquí a vapor saturado, la temperatura es la misma, la presión también es la misma. Está en negro. Y la entalpía me dio 2850 y 6,2. Entonces, ahí cuando como ya hicimos hicimos todo el diagrama, vamos sacando solo los puntos. Entonces, si ven aquí, estamos en la curva de 1000, y aquí más o menos 250, para acá 250, la entalpía está aquí entre los 2800 y 2850. Bueno, la entropía aquí 6,3, aquí 2,6, por ahí más o menos. Y así van sacando todos los datos. Igual es lo mismo que habían hecho antes y no tiene mucha complejidad. Y bueno, después para la otra pregunta que faltan, esto ya tenemos que es Carnot. Si se fijan, después nos piden la energía total recibida por el agua a través del mecanismo de calor. Y bueno, eso es solo hacer... Ay, no había borrado todo. Ya, pero aquí la parte estaba el depósito caliente. Hay que saber el balance de energía a esta parte, al ciclo de Carnot y al ciclo de potencia. Entonces, si hacen el balance, me van a dar solo resultados porque esto es balance de energía, así que no deberían tener problemas con eso. Entonces, para el ciclo de Carnot y el ciclo de potencia. El calor aquí a mí me dio 1850 y para el ciclo de potencia me dio 2480. Después, para el ciclo de potencia, si se fijan, se acuerdan, era el precalentador, el boiler y el sobrecalentador. Hacen el balance de energía entre este punto y este punto. Y ahí sacan el calor de todo esto. Después el trabajo neto, tienen que sumar el trabajo de la bomba y la turbina en cada caso. Y eso también es de balance de energía, así que les queda como 380
y al otro le queda 7,85. ¿Ya? Bueno, eso es fácil eso de balance de energía nomás. Y finalmente les piden la eficiencia para cada ciclo estudiado. Ya, si se acuerdan, la eficiencia de Carnot era 1 menos TF partido en TC. Y para un ciclo de potencia, el trabajo neto partido en el QC. Bueno, es lo mismo aquí. Para los dos el trabajo neto partido en el QC, pero reemplazando aquí todas las fórmulas que habían hecho cuando pasaron un ciclo de potencia, llegaban a esto. Esto es la temperatura del depósito frío partido de la temperatura del depósito caliente. Y a nosotros, si ven, la temperatura del depósito frío nos dio 250, o sea, 110, y aquí la del caliente 250. Entonces solo reemplazan ahí, y esta les va a dar 56. Y aquí esta me dio a mí 31,6. Entonces este trabajo neto era la suma de los dos. El calor del depósito caliente era este. Y lo mismo, bueno, aquí es solo poner la temperatura del depósito frío y la temperatura del depósito caliente. Entonces, si se fijan, si comparan los valores, el ciclo de potencia, como no es ideal, tiene que hacer más trabajo que el ciclo de Carnot. Porque aparte las bombas no son ideales, el compresor no es ideal. Y bueno, también de la misma forma como el ciclo de Carnot es ideal, tiene que darle el mayor porcentaje de eficiencia. Y así mismo el ciclo de potencia tiene que darle un menor al de Carnot, para que tenga sentido. Porque la máquina Carnot se toma como lo más ideal posible. Entonces aquí lo más ideal del proceso que estábamos viendo nosotros era 56%. Y con las condiciones que nos daban, nuestro sistema llegaba hasta 31,6% de eficiencia. Así que eso. Esto es como ciclo de potencia, si no es mucho. O sea, igual se puede complicar y todo poniendo. Porque nosotros era solo estaba la bomba, estaba esto aquí, después el boiler y el sobre, después la turbina y el condensador. Aquí podrían haber puesto más turbinas, después de la turbina poner otro calentador y así. Por ejemplo, poner turbina, calentador, después otra turbina, después otro calentador y así llenando cosas. Poner válvulas y todas esas weas que lo pueden hacer para complicar. Pero bueno, solo si entienden así como lo básico, sería todo. Así que eso. ¿Alguna duda? Les quedó claro, ¿no? Porque recuerden que si igual no tiene mucha ciencia esto, si es solo volver a usar los diagramas, ¿no? Y recuerden que el ciclo Carnot daba el cuadrado adentro de la campana y un ciclo de potencia o de Rankine tienen estas formas generalmente. Así, eso sería todo. Después ya cuando vean residuales, eso ya es lo más difícil. Pero esto ya no le debería complicar tanto. Si al final es solo volver a usar el diagrama y sería. Así que eso, si no tienen ninguna duda, estaríamos. Gracias a ti igual. Que estén bien. Chao.